El secreto del movimiento de Bitcoin, de lo que nos espera en estos días, está precisamente en esta vela. Hoy, como otros días, vamos a hacer la previsión de lo que va a hacer el precio de Bitcoin. Hoy es 15 de mayo para unos 7 días, teniendo en cuenta dos elementos que son los que componen esta metodología. En primer lugar, establecer el plano, es decir, soportes, resistencias a través del cual se va a mover Bitcoin. Lo puedes aplicar a cualquier otro activo, pero en este análisis vamos a ocuparnos de Bitcoin y luego al final del vídeo también unos minutos para Ethereum. Muy bien, vamos a poner el plano a través del cual se va a mover, vamos a tener en cuenta la forma de las velas, todo ello es la acción del precio y luego el segundo elemento que es el fundamental, el más diferenciador, es vamos a buscar las estrategias de las manos fuertes, es decir, ballenas, instituciones, gente que de verdad hace el mercado, que siempre intentan manipularlo de alguna manera, manipular indicadores, manipular un poco la forma del precio para que los retail, gente pequeña como tú o como yo, piense que el precio va a ir hacia un sitio y en realidad la jugada sea siempre al lado contrario. Nosotros vamos a, mediante volumen, vamos a determinar exactamente estas estrategias. Vamos sin más a entrar en Bitcoin. Estamos en Bitcoin en 4 horas. Vamos a poner los soportes y resistencias, luego hablaremos en Ethereum al final del vídeo. Los soportes y resistencias a través de los cuales se va a mover este activo. Porque ya sabes que todos los activos tienen zonas de resistencia en las que cuando el precio se aproxima siempre tiene una reacción. Y estas reacciones son o bien un giro radical, como vemos en muchas ocasiones, o bien cuando lo traspasa las manos fuertes tienen que manifestar mediante volumen cuál es su intención. Por eso son zonas tan interesantes y son en las que tenemos que poner siempre la vista. Además, las zonas de mitad de canal, es decir, canal llamamos en la diferencia entre un soporte, siguiente soporte o soporte y resistencia, que son escalones, y tenemos en cuenta también la mitad de canal porque suele ser también una zona de reacción. Te digo sin más los soportes y resistencias. Son en la zona inferior soporte 74.000, lo hemos tenido muy en cuenta durante abril, un poco principio de mayo, y ahora ya estamos en otra zona con soporte en 79.000. Actualmente ya ves que estos últimos 10 días es súper interesante y súper importante. Después de la ruptura intentó romperlo varias veces y lo consiguió. Ya ves que para romper de una forma clara necesitó coger fuerza. Esto es un movimiento muy clásico dentro del precio, dentro de las estrategias de las manos fuertes. Lo digo para que lo tengas en cuenta porque podemos ver que se puede repetir cuando intente romper los 85. Ahora por arriba tenemos en cuenta ya como resistencia los 85 y como zona que nos llama muchísimo la atención, zona de 90.000. Ya sabes que esa zona de 90.000 en la segunda mitad de 2026 vamos a tenerla muy en cuenta porque en una previsión, luego si quieres entramos en el largo plazo, estamos viendo que 90.000 es una zona de empezar a distribuir, no toda la distribución, pero sí parte de ella es una zona muy interesante. Tenemos que analizar evidentemente todos los días estas pistas que nos deja el gráfico, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a entrar ahora ya con la forma de las velas. Te decía al inicio del vídeo que esta vela tiene el secreto. Y esta vela tiene el secreto porque de una forma fácil mira qué spread tuvo, es decir, no, normalmente ya ves que los movimientos son mucho más pequeños en cada vela, estas velas son de 4 horas, pero aquí vemos una vela muy agresiva y si tenemos en cuenta la mecha, subió y sin el casi hasta aquí, hasta los 82.000. Nos estaba diciendo que las manos fuertes ya están empezando a testear el movimiento rápido al quitar las manos, es decir, las manos fuertes una vez que dejan de manipular el gráfico, el precio tiende a la zona superior y es lo que vimos en esta vela. Esa es una pista que hay que tener en mente, que hay que tenerla muy en cuenta. Luego estamos viendo lo que habíamos avanzado estos días, que una vez que se produjo la ruptura de los 79.000 iba a buscar la zona de los 85.000 como una zona ya de imán e iba a jugar en esta zona, ya ves, subiendo, bajando, intentando siempre captar la liquidez del retail para hacer su último movimiento antes de romper y retestear la zona de los 85. Primero, evidentemente, tenemos que ver la ruptura de mitad de canal, que es la zona 82.500 y veremos un elemento o una situación muy parecida a la que vimos en 79.
79 intentos repetidos y luego un momento en el que se coge fuerza, se coge potencia, que puede haber sido este o puede ser uno posterior, y ya se rompe de una forma clara y ya el precio se establece en otro momento, en otra mitad de escalón, es decir, 82.500 y 85.000. El precio sigue ese patrón. Si te gusta esta metodología, ahora vamos a entrar con el volumen para confirmar todos estos movimientos. Si te gusta esta metodología de cómo la aplico, no solo en Bitcoin, sí que luego lo veremos en Ethereum, pero lo puedes aplicar en cualquier activo, en cualquier mercado. He diseñado un curso, te dejo aquí el QR y el link en la descripción, donde vas a aprender desde cero. Si tienes pocas nociones, ninguna noción o algo de conocimiento o mucho, vas a seguirlo muy fácilmente, porque son vídeos como estos que ves en YouTube de 10, 12 minutos, en el que me centro cada vídeo en un elemento de la estrategia, de tal forma que te voy llevando durante toda la estrategia, y al final del curso, que no es largo, son 30 lecciones de 10 minutos, aprendes exactamente a ver el gráfico como en estos vídeos, como lo analizo yo y como lo veo yo, y lo puedes aplicar en cualquier mercado. Vamos, ya tenemos tanto los soportes y resistencias, hemos dicho los elementos por los que se va a mover el precio de Bitcoin, tenemos también la forma de las velas, que nos ha llamado poderosamente la atención, este spread tan largo, verde. Luego esta mecha, es normal que exista un pullback, normalmente utilizamos para ver esos movimientos, utilizamos Fibonacci. Ya sabes, a mí no me gustan los indicadores en general, pero Fibonacci es una herramienta, es muy interesante. Esta zona, ya ves que el rebote de Fibonacci desde el punto inferior hasta el punto más alto ha quedado sobre 50. Las zonas más interesantes en Fibonacci son 50, 61 y 38. Normalmente 50 es la que marca el retroceso importante. En este caso ha coincidido perfectamente. Y podemos esperar, en principio, la acción del precio nos está diciendo que va a intentar romper ya la mitad de canal. Esa es la intuición. Ahora vamos a entrar a buscar que el volumen nos confirme esa intuición, porque ya sabes que en la metodología la primera parte nos dice lo que puede pasar, y la segunda parte, que es la búsqueda de instituciones mediante volumen, nos dice exactamente si esa intuición era correcta o no. Por eso tenemos que entrar con volumen. Ponemos en primer lugar el volumen simple y vemos cosas muy interesantes. Ya vimos la semana pasada, te he estado comentando en estos vídeos la forma de estos picos. Yo pico llamo cuando el volumen es superior a 1.5 billones. Esto es un pico, esto también. Normalmente hay un pico y hay un impasse de 4, 5, incluso 6 velas que bajan de la mitad de ese volumen. Vimos esa semana pasada que los picos de volumen eran muy continuados, es decir, estaban muy juntos en el tiempo, y además estaban muy ordenados. Eso es un elemento que nos dice que las manos fuertes están controlando ese movimiento a la perfección. Luego vimos que ya no estaban de la misma forma cuando se rompe esa estructura, y el precio va sin hacer ningún esfuerzo, porque ya ves que el volumen es bastante menor. El precio sube rápidamente. Nos está diciendo que si las manos fuertes quitan ese control, el precio tiende mínimo mitad de canal, y si quitan más, sube hasta 85. No les interesa que el precio vaya como en este spread tan largo de un escalón a otro, pero la tendencia es esa, nos lo confirma todos los picos. Luego vemos este pico en el que baja el precio para hacer una especie de liquidación hasta la zona de 79, que es una zona muy importante, un soporte que es muy difícil que rompa. Y luego ya hemos visto esta vela que nos ha llamado la atención con este volumen también importante. El volumen es importantísimo en la vela verde, pero es inferior a la que vemos en la vela roja, y luego nos tiene que llamar la atención que el volumen prácticamente es el mismo, y el spread, aquí no hay que tener en cuenta lo que es toda la composición de la vela, es decir, spread más mecha, no solo spread, y vemos que hay muchísimo volumen y un spread muy pequeño. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que hay una manipulación clara, es decir, soltaron las manos fuertes el precio, este se volvió loco rápidamente hacia la zona de los 85, y en este punto de mitad de canal intervinieron para parar el precio. Ahora vemos ese rebote o ese rechazo de Fibonacci hasta el 50%,
Y lo que podemos entender que en estos 7 días va a seguir jugando por esta zona, rompiendo cada vez de una forma más clara la zona de 82 e intentando hacer incursiones en la zona de 85. La zona de 79 funciona como soporte en el caso de que, como aquí, quiera hacer un movimiento rápido, puede incluso bajar, imaginemos que esté por encima de 82, puede incluso bajar a 79 e empujar el precio de una forma agresiva hasta los 85. Vamos, hoy es viernes, ya sabes que cuando abre la bolsa de Nueva York, ahora son las 11 de la mañana, estoy en España, cuando abre la bolsa de Nueva York suele haber algún mechazo, algún elemento que enturbia de alguna manera el gráfico, y normalmente los viernes lo que hacen los fondos que intervienen en la bolsa acaban sus posiciones, y muchas veces sí que a media tarde vemos que se lanza el precio hacia un lado o hacia otro, pero luego corrige. Las manos fuertes en determinados casos utilizan ese empujón para seguir su estrategia, pero lo normal es que el mercado, al ser eficiente, en 1 a 2 horas, según cómo sea el mechazo, vuelva otra vez a su posición. También te quería decir que hay un descuento ahora en BTCC, este chain está dando un 10% con el primer depósito que hagas. Es decir, si pones 100 euros, 200 euros te da 20, si pones 2.000 euros te da 200, sin hacer preguntas, sin condiciones ni nada. Te he dejado el link también en la descripción. Vale, ya tenemos puesto en Bitcoin lo que es el volumen. Con volumen simple ya ves que no nos hace falta en estos últimos vídeos poner, como hacemos otras veces, el VPVR y el net volume, el volumen neto, porque el movimiento lo vemos bastante claro. Vamos a ver entonces el movimiento de forma ascendente durante estos 7 días. Hoy es 15 de mayo. Vamos a entrar ahora con Ethereum y vamos a ver, como hemos visto otras veces, que el movimiento de Ethereum, también estamos en 4 horas, es muy similar al movimiento de Bitcoin. Normalmente casi todas las altcoins, hay alguna que no, pero las más importantes, las que yo suelo utilizar en mis entradas, te recuerdo también que tengo un canal de Telegram VIP en el que comparto las 2 entradas que yo hago en el mercado cada día. Siempre entro en Bitcoin y luego otra que pues puede ser Solana, XRP, Ethereum. Por eso te quería decir que normalmente esas altcoins repiten el patrón que está haciendo Bitcoin. Incluso, por ejemplo, aquí tenemos esa vela que hace un momento hablábamos en Bitcoin, la vemos también en Ethereum. Lo que son los movimientos evidentes se repiten en todas estas monedas con un diferente parámetro. Igual, por ejemplo, Bitcoin, si esta vela era un 4%, por ejemplo, en Ethereum igual es un 5% y en XRP igual es un 8%. Es el mismo movimiento pero con diferente cuantía, pero siempre vemos esos movimientos muy similares. Vamos a ver cómo está Ethereum con los soportes, resistencias y lo que podemos entender. Soporte importantísimo ha sido el de 2200, que lo podemos equiparar un poco a la zona de 79.000. No es exactamente esa zona, pero es el comportamiento muy similar cuando Bitcoin se acerca, cuando Ethereum se acerca a 2200. Luego por arriba, la zona que estamos muy pendientes es la zona de 2400. Zona de mitad de canal, evidentemente, 2300. Y como ves, Ethereum siempre tiene esas reacciones cuando se acerca a esas zonas o mitad de canal, que es justo en el momento en el que tenemos que estar muy atentos con el volumen. Vale, ponemos el volumen y vemos exactamente el mismo patrón que hemos visto en Bitcoin. Por eso muchas veces lo que puedes hacer si inviertes en Ethereum, XRP, cualquier activo que veas que tiene una correlación con Bitcoin, que son la mayoría, pero es mejor que lo compruebes, lo que puedes hacer es primero analizar de esta forma Bitcoin y luego que ya tienes la estructura, los soportes, resistencias que va a respetar Bitcoin, lo aplicas a otra moneda, por ejemplo en este caso Ethereum. Ya hemos intuido y luego hemos analizado y buscado la estrategia de las manos fuertes con el volumen. Vemos que se repite. Entonces la previsión que hemos hecho para Bitcoin también va a funcionar para Ethereum. Ves el volumen grande, incluso la segunda vela de volumen más pequeña que la primera.
con ese spread enorme, y luego aquí tenemos una estrella polar. Es más evidente esta estrella polar que en Bitcoin, pero es muy parecido. Entonces la previsión va a ser exactamente igual. ¿Cuál va a ser para estos 7 días a partir del 15 de mayo? El precio de Bitcoin va a seguir jugando en la zona en que lleva un tiempo, es decir, entre 2200 y 2400. Va a intentar ya romper la zona de mitad de canal, 2300, con incursiones, como ves, analizando siempre con volumen. Una vez que se produzca de una forma clara esa ruptura de mitad de canal, intentará buscar los 2400. Como en Bitcoin hemos dicho que 85.000 funciona como imán, lo que ocurre en Ethereum es que 2400 funciona como imán. Es decir, en cuanto las manos fuertes se retiran, el precio tiende a esa zona. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin. Te agradezco mucho que hayas visto este vídeo. Como siempre te digo, esto no es un consejo financiero, sino que comparto contigo mi experiencia después de más de 15 años en el trading profesional. Estate atento al vídeo de mañana, porque estas pistas, estas mechas, este volumen que entra cada día nos dice exactamente lo que va a hacer en los días siguientes Bitcoin, o en este caso Ethereum. Nos vemos mañana. Muchas gracias.